tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión, en este webinar que estamos ofreciendo aquí en CJP Telecom. Y pues el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos trazado desde hace un par de webinars, que es hablar sobre lo que son los elementos o los conceptos básicos para una solución de videovigilancia IP, que como mencioné desde el primer webinar que se impartió, se ofreció sobre este tema, realmente actualmente es la solución, hablando de videovigilancia, la solución IP es la que actualmente está ofreciendo más opciones, más mejoras y más posibilidades en el mercado de la seguridad. Bien, en el primer webinar hablamos sobre conceptos muy básicos, muy generales sobre lo que era el tema de la videovigilancia IP. En el webinar pasado, el que se llevó a cabo el día jueves, estuvimos ya hablando un poquito más, algo en específico, más en concreto estuvimos abordando el tema de lo que son las cámaras IPs, vimos algunas de sus características y sobre todo vimos su clasificación de los distintos tipos de cámaras IPs que existen. Y continuando con esta línea, el día de hoy vamos ahora a hablar o abordar otro tema también muy interesante, que es el tema de lo que son los NVRs. Es decir, ya por una parte revisamos las cámaras, ahora vamos a revisar algunas de las características de los NVRs, que son los equipos para lo que es la grabación y también para el monitoreo de este tipo de sistemas. Bien, vamos a comenzar primeramente con un concepto, con una definición. ¿Qué es un NVR? Tenemos que un NVR, por cierto, NVR es un acrónimo o es una abreviatura de una definición en inglés que es Network Video Recorder. Si lo traducimos esto al español, vendría significando un grabador digital en red o de red. Una definición un poquito más detallada y en palabras más en español, tenemos que un NVR es un sistema que puede estar basado en PC o también puede ser un sistema embebido usado para la grabación y monitoreo de lo que son cámaras IPs. Ese es un NVR. Para los que ya están un poquito más familiarizados con soluciones análogas, con una solución análoga de videovigilancia, así como la solución análoga, nosotros tenemos equipos para la grabación de video, lo que conocemos tradicionalmente como DVR. En el caso de lo que es una solución de video IP, el equipo especializado o dedicado tanto para lo que es la grabación como también para lo que es el monitoreo de nuestros equipos IP o de nuestras cámaras IPs es el NVR. Al igual que un DVR, un NVR también trabaja con discos duros normales, comunes y corrientes, aunque por ahí hay que revisar ciertas especificaciones, más que nada por cuestiones de precaución. Y algo también interesante es que el monitoreo de lo que son las cámaras en una solución IP con un NVR también se puede realizar a través de una aplicación, que esta aplicación puede estar disponible ya sea para teléfonos inteligentes, ya sea Android por ejemplo o iPhone, o también está disponible para lo que es una computadora. Ahora bien, aquí hay un detalle interesante a comentar. A diferencia de una solución análoga en el que lo que son las cámaras convencionales que están instaladas, las cuales únicamente transmiten su video directamente a lo que es el DVR, y es a través del DVR en el cual se hace el monitoreo de las cámaras. A diferencia de eso, en una solución de videovigilancia IP, nosotros, si así lo deseamos, podemos hacer el monitoreo directamente en las cámaras. Es decir, puedo yo tener una solución de 4 cámaras IP instaladas y realmente no requiero de manera obligatoria o de manera forzosa de un sistema de un NVR para hacer lo que es el monitoreo de las cámaras, sino que yo a través de la interfaz web o a través del propio software que ya se incluye o se proporciona junto con las cámaras, puedo yo hacer el monitoreo de estas. Si esto ocurre, si el monitoreo yo puedo hacerlo directamente en las cámaras o con el software de las cámaras, entonces ¿para qué quiero yo o para qué necesito yo lo que es un NVR? Por una parte ya vimos que el NVR nos va a servir para la grabación de las cámaras.
Al igual que un DVR, yo le instalo un disco duro o le puedo instalar varios discos duros dependiendo del modelo que yo haya escogido. Y dentro de esos discos duros puedo yo hacer la grabación del video que estén captando o que estén grabando mis cámaras IPs. Pero aparte de ello, el NVR ofrece la ventaja o la posibilidad de que yo pueda estar monitoreando múltiples cámaras, varias cámaras, todas las que yo tenga en mi sistema, de manera simultánea. Dicho de otra manera, si yo quiero a través de una sola dirección IP, a través de una sola interfaz web o de una sola página, estar revisando la totalidad de mis cámaras sin tener que yo ingresar a diferentes direcciones o a diferentes páginas para estar monitoreando cámara por cámara, si yo lo que deseo es desde un solo punto poder ver la totalidad de mis cámaras y administrar todo mi sistema de videovigilancia, un NVR me ofrece sin ningún tipo de problema esa posibilidad. Esa es una de las ventajas que un NVR nos puede ofrecer. En relación al tema de la clasificación, al igual que ocurre con un DVR tradicional, en el que normalmente nosotros la clasificación de los DVRs lo hacemos de acorde al número de cámaras que pueden soportar o que podemos conectar, en el caso de los NVRs ocurre algo prácticamente similar o igual, en el cual nosotros vamos a hacer una clasificación de los NVRs más que nada de acorde o de acuerdo al número de cámaras IPs que el sistema nos puede soportar. Ahora, normalmente hay personas que me comentan lo siguiente: a diferencia de lo que pasa con un DVR en el que yo estoy físicamente limitado por lo que son las conexiones, por las conexiones o las entradas de video que trae el DVR, si yo tengo esa limitante, entonces en el NVR tengo yo también alguna limitante física. En cuanto a lo que ocurre con los NVRs, si físicamente nosotros revisamos un NVR, realmente no vamos a encontrar ningún tipo de limitante. Es decir, no voy a encontrar yo 4 puertos de red y en esos 4 puertos de red yo puedo conectar 4 cámaras y no me puedo pasar esas cámaras. Normalmente no ocurre así. En algunos sistemas, en algunos NVRs que traen una función llamada PoE, puede aplicarse de alguna manera esta limitante, pero realmente no es así. En el caso de los NVRs, muchos de ellos o la mayoría de ellos, si nosotros físicamente los revisamos, nos vamos a topar con que poseen, en cuanto a interfaces o en cuanto a entradas, únicamente 1 o 2 puertos de red. Entonces, realmente la limitante en cuanto a lo que son los NVRs es una limitante que el mismo fabricante por hardware impone y que normalmente esa limitante va de acorde a las características o de acorde a las prestaciones en hardware que el SNVR posee. De tal manera que si a lo mejor ustedes en un momento dado adquieren un NVR de 4 canales o para 4 canales o 4 cámaras y físicamente ven que realmente viene únicamente lo que son los puertos de red y alguna otra serie de puertos adicionales, normalmente en este tipo de sistemas no puede uno implementar más de 4 cámaras, sino que uno por hardware, mejor dicho por software, perdón, uno por software está limitado a ese número de cámaras. Y como voy a repetir, normalmente es una limitación que el fabricante impone revisando u observando las especificaciones técnicas del equipo. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, si algo tiene una solución de videovigilancia IP o si algo demanda una solución de videovigilancia IP, es un alto poder de procesamiento y una alta memoria para lo que es toda la serie de procesos que un NVR lleva a cabo. En el tema de las características, si nosotros podemos o pudiéramos mencionar características generales de lo que son los NVRs, algunas de ellas sean las siguientes. Primeramente tenemos lo que es el tema de la compresión de video, que bueno, ya actualmente todos los sistemas vienen en la compresión de video H264 o H.264, que si bien es una compresión de video que nos permite a nosotros en un menor espacio almacenar una mayor cantidad de video y de audio también, también es cierto que normalmente este tipo de compresión sí requiere un mayor poder de procesamiento. De tal manera que
a lo mejor es una de las limitantes que normalmente los fabricantes tienen en sus equipos, y es por ello que limitan el número de cámaras que se pueden implementar en sus sistemas. Otro detalle también interesante es que nosotros podemos grabar lo que es no solamente video, sino que también lo que es audio. Es decir, si yo tengo una cámara IP que no solamente me capta video, sino que también además trae un micrófono integrado que me ofrece la posibilidad de captar audio, entonces yo también en mi sistema, en mi NVR, aprovechando que a final de cuentas lo que viaja por lo que es nuestro sistema o nuestro infraestructura ya instalada, no son más que datos, ya sea video, audio o diferentes índoles, todo eso transformado en pulsos eléctricos. Entonces yo en un NVR también tengo la posibilidad no solamente de grabar lo que es el video de esa cámara, sino también grabar lo que es su audio. ¿Cómo me voy a repetir? Siempre y cuando nosotros dispongamos de una cámara IP que también me pueda a mí grabar lo que es audio. A ver, déjame checar. Ok, perdón, bueno. Si continuamos con el tema de las características, otro tema también interesante e importante que ahorita en un momento más, en unas diapositivas más, voy a hablar un poquito más en detalle al respecto, es el tema del soporte para lo que son fabricantes terceros, lo que normalmente en inglés se llama las third party. Y esto lo pongo muy entre comillas y también lo pongo en asterisco y voy a hablar un poquito más a detalle, porque aunque muchos o la mayoría de los fabricantes de NVRs sí hablan de lo que es la compatibilidad con no solamente cámaras de sus mismas marcas, sino también con cámaras de diferentes marcas, lo cierto es que sí hay que revisar muy bien cuáles son exactamente estos modelos a los que los fabricantes se refieren, porque no todos los fabricantes son compatibles con todas las marcas y todos los modelos de cámaras IPs que existen en el mercado. Pero en un momento más vamos a ver un poquito más el detalle. Otra característica interesante, software compatible, o mejor dicho, software cliente multisitio para lo que son, como ya habíamos mencionado antes, para lo que son desde PCs, laptops, por ejemplo, así también para lo que son sistemas de teléfonos inteligentes, como lo que es Android y lo que es el iOS, presente en dispositivos como el iPad o el iPhone. También otro dato o otra característica interesante es el tema de las múltiples resoluciones de grabación. Al igual que ocurre con un DVR, nosotros en un NVR podemos configurar para que el video, el distinto video de las distintas cámaras que poseemos, se grabe con diferentes calidades o diferentes resoluciones. Y normalmente hay sistemas que nos ofrecen calidades o grabaciones que van desde lo que en inglés se conoce como CIF, que traduciendo esto en píxeles sería 320 por 240 píxeles, que tal vez sea la resolución más baja, y de ahí partimos hasta resoluciones un poquito más altas, 640 por 240, 640 por 480, que normalmente a esa resolución se le conoce como la resolución frame o la resolución FORCIF, hasta ya resoluciones un poquito más grandes y más interesantes, como lo que es 1 megapíxel, 1280 por 720 píxeles, o 2 megapíxeles, que es 1920 por 1080 píxeles aproximadamente. Ok, bueno, aquí me están preguntando sobre, me dice, ¿existe la compresión H.264 y cuál es más? Bueno, la realidad es que actualmente en los sistemas de videovigilancia la compresión más nueva y la compresión más eficiente es la H.264. Pero sí existen otras más. A mí en lo particular me tocó conocer ya hace algunos años la compresión MP4, que se escribe MPG4, y también más atrás todavía había otra compresión que se llamaba MJPEG. Pero lo cierto es que de todas estas tres compresiones, la que es la más nueva, la más actual, que de hecho ya tiene unos 3 años o si no es que un poquito más en el mercado, es la H.264. ¿Cuál es la diferencia de esta compresión H.264 a las que existían con anterioridad? La diferencia principal es que esta compresión nos permite a nosotros, como ya lo mencioné con anterioridad,
ocupar todavía menor espacio en disco duro para almacenar la misma cantidad con la misma calidad de video. Si yo me pongo a comparar esta compresión con las anteriores, entonces yo tengo esa posibilidad de poder grabar en un menor espacio en mi disco duro la misma cantidad de video. Si nosotros nos vamos a un NVR, actualmente la gran mayoría de los NVRs ya únicamente soportan esta compresión H264. Todavía hay algunos modelos de algunas marcas que sí me permiten a mí elegir entre esa compresión o entre la MP4 que fue la anterior. Pero realmente no son muchos los sistemas que ya me permitan esto. Ya la gran mayoría de ellos ya por default me ofrecen a mí ese tipo de compresión de video. Ok, si me preguntan que si me refiero a que si esta compresión demanda más recursos, sí. Esta compresión, la H264, yo mencioné hace unos instantes que me permite a mí comprimir más el video. Me permite a mí en un momento dado, en un menor espacio en disco duro, poder grabar el mismo video con la misma calidad. Ahora bien, hablando de lo que es el tema de la red, al yo poder comprimir las imágenes y también lo que es el audio, al poderlo comprimir más, yo puedo en un momento dado mandar más video y también lo que es más audio usando el mismo ancho de banda, es decir, no se consume más recursos en el tema de la red. Pero al estar el video más comprimido, esto va a demandar por parte de lo que es mi NVR o por parte de lo que es mi sistema de grabación de video, va a demandar más tiempo de procesador o más recursos de procesador. ¿Por qué? En pocas palabras, el sistema tiene que trabajar más, el procesador tiene que trabajar más para esos datos que están llegando por parte de la cámara o de las cámaras IPs que yo tengo instaladas, poderlos descomprimir con una mayor eficiencia. Entonces, hablando de la compresión H264 en relación a las que existen o que existían con anterioridad, podemos hablar de dos ventajas, que es que yo voy a ocupar menor espacio en disco duro y que también se va a ocupar un menor ancho de banda para transmitir audio y video. Esas son las ventajas. La desventaja de un tipo de compresión de esta naturaleza es que yo voy a ocupar que mi sistema de grabación, mi NVR o mi sistema basado en PC, tenga un mejor procesador y tenga una mejor memoria RAM para poder realizar el proceso inverso, que es la descompresión, de una manera más eficiente. Ok, me está preguntando que cuando demandamos más procesador, ¿cómo afecta al momento de visualizarlo en las casetas de vigilancia? Ok, en un momento más voy a hablar un poquito sobre el tema de lo que es el monitoreo, pero por esa razón, normalmente los NVRs vienen limitados por software. Es decir, normalmente cuando yo quiero, por ejemplo, un NVR de 4 cámaras, el fabricante lo limita a 4 cámaras, porque si yo en un momento dado, con ese mismo hardware o con ese mismo procesador y con esa misma memoria que el equipo ya integra, yo quisiera manejar más cámaras IPs, ya se ve un poquito comprometido lo que es la estabilidad y también lo que es el rendimiento del sistema. Es por eso que normalmente los fabricantes sí limitan esto, para que precisamente nosotros, con el hardware que disponemos en un NVR de determinadas características, podamos monitorear con la mejor calidad posible nuestro sistema de videovigilancia IP. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante con más detalle. Ok, bueno, continuamos con otra serie de características generales que podemos encontrar en nuestros NVRs. Otro dato también muy interesante es el tema de soporte para múltiples modos de grabación. Para también los que ya están familiarizados con sistemas tradicionales o convencionales de grabación de video con los sistemas análogos, así como los sistemas análogos yo tengo grabación de manera continua, yo tengo grabación por evento y también tengo grabación de acuerdo a un calendario. En los NVRs también yo voy a tener estas mismas posibilidades. En un NVR yo puedo hacer grabación de manera continua, es decir, que todo el video que esté llegando por parte de mis cámaras se esté grabando en mi NVR sin excepción. También yo puedo hacer una programación para que la grabación se haga por evento,
Es decir, que solamente cuando ocurra un determinado evento se haga la grabación de ese video en mi sistema, y ese evento puede ser detección de movimiento, puede ser también detección de audio, puede ser también que se reciba un pulso o una señal por parte de una alarma externa. Es decir, hay una gran variedad de eventos que pueden a mí provocarme o que pueden a mí dispararme lo que es el tema de la grabación de video. Y desde luego también se puede hacer una grabación por tiempo o por agenda. Es decir, yo a mi NVR puedo decirle, ¿sabes qué? Únicamente quiero que de las 8 cámaras que tengo en mi sistema, 4 me graben en la mañana a determinadas horas del día y el resto de cámaras me grabe solamente en la noche, por ejemplo. Entonces, yo tranquilamente en mi NVR puedo hacer también una configuración de esa naturaleza para que la grabación de las cámaras se haga siguiendo una agenda o un calendario que yo previamente tuve que haber configurado. Ahora, aquí ya está, el siguiente punto es en relación a algo que mencioné hace unos instantes, en el sentido de que los NVRs también trabajan con discos duros convencionales, y aquí lo menciona. Normalmente los NVRs efectivamente trabajan con discos duros convencionales, discos duros del tipo SATA, que puede ser SATA 1, SATA 2, SATA 3, también depende mucho del fabricante, pero son normalmente discos duros del tipo SATA de 3.5 pulgadas. Ahora bien, normalmente, y como yo menciono aquí en la diapositiva, esta, en teoría, aunque en teoría se puede usar prácticamente cualquier tipo de disco duro para lo que es mi NVR o mi sistema de grabación, normalmente los fabricantes muestran un listado de discos duros que ellos recomiendan, que a lo mejor no tanto exigen que se tengan esos discos duros, pero sí son discos duros que ellos recomiendan tener en nuestros sistemas para un rendimiento óptimo. Normalmente yo en lo particular y bajo mi experiencia también lo que yo recomiendo es sí, en el caso de los NVRs, es sí seguir al pie de la letra esas recomendaciones de discos duros. En el caso de los DVRs no es tan obligatorio esto porque normalmente un DVR realmente no nos demanda tanto uso o tanto trabajo por parte de lo que son los discos duros. Pero en el caso de lo que es un NVR, un sistema dedicado para lo que es grabación de video IP, como estamos hablando nosotros de más video o video con mejor calidad, por lo tanto estamos hablando de más datos y por lo tanto estamos hablando de un uso más intensivo del disco duro para lo que es escribir datos o escribir video en él, para lo que es borrar datos, perdón, o borrar video en el disco duro para el tema de la sobreescritura, o también para lo que es buscar datos en el disco duro para hacer grabaciones. Entonces, nosotros en un NVR, como tenemos más datos, video de más calidad, por lo tanto se requiere un uso más intenso del disco duro y por ende, normalmente en los NVRs en particular, yo por lo general sí pido que se siga al pie de la letra la recomendación que el fabricante o los fabricantes hacen de discos duros para sus sistemas. Y en unos momentos más voy a ir por ahí a mencionarles o a mostrarles un listado precisamente por parte de Hikvision o de Hackvision sobre lo que son discos duros recomendados para sus sistemas. Y finalmente, para hablar de lo que son características y demás, también cabe destacar que hay algunos sistemas de grabación de video que son sistemas híbridos. Es decir, son sistemas en los cuales nosotros podemos combinar tanto lo que son cámaras análogas o cámaras tradicionales de circuito de cerrado de televisión, así como también combinar lo que son cámaras IPs. Entonces, realmente no hay muchos sistemas de estos, pero sí los hay. Y nuevamente, como ustedes se pueden imaginar, estos sistemas me permiten a mí en un momento dado hacer esa combinación. Que yo en un momento dado, si tengo una oficina, si tengo una casa, si tengo un departamento, si tengo una fábrica y tengo ya cámaras normales o tradicionales de CTV instaladas y quiero esas cámaras combinarlas con a lo mejor una o dos, tres o cuatro cámaras IPs que me ofrezcan una mayor resolución o una mayor calidad, yo con un sistema híbrido, con un sistema que me combine tanto lo que es DVR como lo que es NVR, puedo lograr toda esta integración en un solo equipo.
Entonces, esas son las características, a grosso modo, características muy generales que nosotros nos podemos encontrar en un NVR. Bien, ya hablando sobre temas un poquito más específicos o más en particular sobre los NVRs, el primero de ellos que quiero abordar o quiero hablarles es el tema de las resoluciones de grabación. Y aunque ahorita me voy a enfocar yo sobre lo que es un par de NVRs de la marca Hikvision, realmente esta información o estos elementos tenemos nosotros que revisarlos muy bien en cualquier NVR que vayamos a adquirir de cualquier marca. Bien, nos dice, en la mayoría de los NVRs, cuando ustedes revisan lo que son sus hojas de especificaciones, se mencionan que normalmente los equipos permiten o nos permiten determinadas resoluciones de grabación, que pueden ir desde resoluciones inferiores a 1 megapíxel hasta resoluciones de 1, 2, 3, 5 o inclusive todavía más megapíxeles. Como se indica aquí en la diapositiva, aquí es muy importante que cuando nosotros vayamos a revisar o a lo mejor inclusive hasta recomendar o adquirir un NVR, es muy importante revisar muy bien ese tipo de detalles en la resolución de grabación. Porque normalmente muchos fabricantes nos mencionan, ¿sabes qué? Este NVR te soporta cámaras de hasta 5 megapíxeles. Pero nosotros ya revisando en las especificaciones más detalladas del equipo, podemos encontrarnos que a lo mejor ese equipo puede estar limitado a grabarnos únicamente nada más una o dos cámaras en esa resolución de 5 megapíxeles, o que probablemente a lo mejor sí nos soporte grabarnos la totalidad de las cámaras con esa resolución, pero a lo mejor no a 15 o a 30 frames por segundo, sino a lo mejor a 5 frames por segundo o inclusive a únicamente 1 frame por segundo. Entonces, esto es muy importante revisarlo, al momento de que nosotros estemos revisando o comparando NVRs para determinar cuál es el equipo que más se va a ajustar a nuestras necesidades. Un ejemplo, ahorita voy a ingresar a un NVR de Hikvision, y de hecho por aquí tengo ya la ventana abierta. Estamos ahorita viendo lo que es el catálogo en línea de CJP. Para eso nada más ingresé a la tienda, a tienda.cjp.mx, y en la parte de este buscador le tecleé NVR. Y bueno, de entre todos los NVRs que me aparecieron enlistados está por ejemplo este NVR de Hikvision o de Hikvision. Dice que es el modelo DS96256, que es un NVR ni más ni menos que para 256 cámaras o 256 canales. Ahora, si yo me pongo a ver más en detalle las especificaciones de este equipo y me voy a ir hasta la parte donde dice resoluciones de grabación por canal, aquí podemos nosotros notar cierto elemento curioso. Aquí me dice que si yo voy a grabar efectivamente 256 canales a una resolución, cada uno de ellos de 30 imágenes por segundo, aquí me está especificando que yo tengo que hacer la grabación a 4 CIF. ¿Qué es 4 CIF? Para que ustedes se den una idea, más o menos 4 CIF viene siendo una resolución de 640 por 640 por 480 píxeles, o lo que en otras palabras significa que serían aproximadamente 0.3 megapíxeles. Es decir, si en un momento dado ustedes adquirieran este equipo, este NVR, para grabar 256 cámaras IPs, sepan ustedes que sí se puede, pero ustedes estarán limitados a grabar únicamente a 0.3 megapíxeles. No podríamos nosotros grabar con una resolución más grande. A menos, claro, que tuviéramos menos cámaras. Y de hecho es el siguiente dato que en esta información nos proporciona aquí la hoja de datos. Aquí nos menciona que si yo tengo 192 cámaras, que también son bastantes cámaras, pero las tengo estas cámaras transmitiendo a una tasa de cuadros por segundo de 15 cuadros por segundo, entonces yo ya puedo grabar esas 190 cámaras a una resolución de 1 megapíxel. Pero si yo tuviera la necesidad de grabar cámaras o mis cámaras a una resolución no de 1 sino de 2 megapíxeles,
Entonces, en estos mismos datos me menciona que a 2 megapíxeles o a 1080p, que es prácticamente lo mismo, yo puedo grabar hasta 128 cámaras. Es decir, si ustedes se fijan, nosotros en la primera descripción o en la descripción general de este NVR me dice que yo puedo grabar hasta 256 cámaras. Pero si yo ya me voy a los datos más avanzados o a la información más detallada, me voy a encontrar que yo sí puedo grabar 256 cámaras con este equipo, pero únicamente en la resolución 4 CIF, que como voy a repetir, equivale más o menos a 0.3 megapíxeles. O si yo quisiera grabar con este equipo cámaras a 2 megapíxeles, tengo que estar advertido que cámaras a 2 megapíxeles solamente puedo grabar hasta 128 cámaras. Y ojo, aquí me dice que en tiempo lapsado. Es decir, que no voy a grabar yo estas 128 cámaras a 2 megapíxeles a 30 cuadros por segundo, ni tampoco a 15 cuadros por segundo. Tiempo lapsado estamos hablando de un aproximado de 7 cuadros por segundo o un poco menos. Ahora, esta información es muy importante que ustedes siempre la estén checando en el NVR que vayan a cotizar o que vayan a adquirir, porque normalmente todos los NVRs siempre mencionan eso mismo. Siempre en sus especificaciones hablan, ¿sabes qué? Este equipo te puede grabar cámaras de hasta 8 megapíxeles o te puede grabar cámaras de hasta 5 megapíxeles. Pero ya en la hoja de datos donde se da más información más detallada y más precisa, ahí el fabricante debe de mencionarles o debe de indicarles exactamente cuántas cámaras podemos grabar, a qué resolución y a cuántos cuadros por segundo. Ok, aquí me están preguntando ¿por qué digo que el tiempo lapsado son 7 cuadros por segundo? Es una aproximación. Normalmente muchos fabricantes, en el caso de Hikvision no estoy tan familiarizado con esos equipos, pero con otros fabricantes cuando hablan de tiempo lapsado, es decir, o tiempo interrumpido, por llamarlo de alguna manera, normalmente se refieren a resoluciones, perdón, a tasas de cuadros de grabación de 7 cuadros de grabación o de un poco menos. Y normalmente ellos hablan de tiempo lapsado porque cuando uno revisa video grabado a 7 cuadros por segundo o a 5 cuadros por segundo o a 3 cuadros por segundo, no se ve un video fluido, no se ve un video continuo, sino que se ve un video pausado o lapsado. Es por eso que los fabricantes hablan de cuando son tiempos de grabación en cuadros de 7 cuadros por segundo o de 5 cuadros por segundo o de 3 cuadros por segundo, hablan normalmente de tiempos lapsados. Ok, vamos a otro ejemplo. También ingresando a lo que es el catálogo en línea de CJP, busqué otro NVR prácticamente al azar y me encontré este. Es el modelo DS7616, que es un NVR para 16 cámaras. Nosotros si nos ponemos a ver las especificaciones generales de este equipo, nos vamos a topar con que este equipo nos puede grabar en cámaras de hasta 2 megapíxeles. Pero si nosotros ya nos ponemos a ver más especificaciones o más detalles, aquí lo vamos a encontrar. Por ejemplo, dice que este NVR me puede grabar, sí, 16 cámaras a 30 cuadros por segundo, pero en resoluciones 2 CIF o 4 CIF. O lo que vendría siendo lo mismo, 0.1 megapíxel o 0.3 megapíxeles aproximadamente. Y ustedes se fijan en este detalle, todavía se vuelve más interesante. Aquí me dice que si yo quiero en un momento dado grabar no a estas resoluciones de 0.1 megapíxel o 0.3, sino que yo quiero grabar a una resolución de 1 megapíxel, aquí me dice que mi máximo número de cámaras son 8 cámaras. O si yo quiero grabar cámaras a 2 megapíxeles, el máximo número de cámaras que yo puedo grabar son también 8. Y como le voy a repetir, esto con todos los fabricantes pasa. Todos los fabricantes después van a decir, ¿sabes qué? Este NVR es para 4 cámaras, este NVR es para 16 cámaras, este NVR es para 64 cámaras. Pero nosotros ya tenemos que revisar muy bien en la hoja de detalles exactamente cuántas cámaras podemos grabar a qué resolución. Porque, por ejemplo, si yo tuviera una solución o yo requiriera una solución de 16 cámaras, de grabar 16 cámaras IPs, cada una de ellas a una resolución de 2 megapíxeles
y a 15 cuadros por segundo, por poner un ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver en estas especificaciones, realmente este NVR ya no puede servir para mis propósitos. Yo tendría que buscar un NVR más potente, a pesar de que en los primeros datos que este NVR me proporciona, sí menciona que este es un NVR para 16 cámaras. Entonces, a diferencia de lo que pasa con los DVRs, en los NVR sí son muchos detalles los que nosotros tenemos que revisar muy bien. Y uno de ellos son las resoluciones de grabación. De tal manera que yo siempre les recomiendo, siempre, no importa que vayan a adquirir un NVR de Hikvision o un NVR de cualquier otra marca, hay que revisar muy bien en la hoja de datos o en el manual del equipo exactamente cuántas cámaras nos soporta ese equipo, a qué determinadas resoluciones y tasa de cuadros por segundo. Para que de esa manera nosotros podamos adquirir un equipo que después nos vaya a servir sin ningún tipo de problema para la aplicación en la que lo pensamos y nos va a dar algún detalle o alguna sorpresa entre comillas como a lo mejor puede ser este equipo, que como les voy a comentar, en primera instancia nos dice que sí puede grabar 16 cámaras, pero ya checando la información más detallada nos dice que cámaras a 1 o a 2 megapíxeles solamente nos puede grabar hasta 8. Entonces es un dato que hay que tener muy en cuenta. Número uno, el tema de la resolución. En el momento que estemos nosotros revisando o que estemos cotizando lo que es un NVR. Siguiendo con lo que son estos detalles, estos elementos, estas características un poquito más interesantes e importantes en un NVR, continuamos ahora con el throughput. ¿Qué es el throughput? El throughput es el volumen de tráfico o información que puede fluir a través de un sistema. Si nosotros buscamos una definición global o general, esta es la definición, es el volumen de tráfico o de información que puede fluir en un sistema. Y si nosotros ya nos vamos al terreno de los NVRs dentro de sus hojas de datos también manejan esto del throughput como un dato de interés. En el caso de los NVRs menciona que el throughput es el volumen máximo de datos, que, tanto de video como lo que es audio, que puede procesar un NVR de manera simultánea. Y procesar nos referimos a monitorear y a grabar. Y aquí menciona que normalmente este dato del throughput se mide en megabits por segundo. Vamos nuevamente a los NVRs que habíamos revisado hace unos instantes. Si yo me voy al primer NVR, al NVR de 256 cámaras, que ya vimos que si yo quiero grabar cámaras de 1 megapíxel o de 2 megapíxeles, solamente puedo grabar con este equipo hasta 128 cámaras y con un tiempo lapsado o con una tasa de cuadros por segundo inferior a 7 cuadros por segundo. Si yo reviso el resto de especificaciones, hay otro dato muy interesante que es este. Bueno, aquí me lo pone en español, pero este dato viene siendo lo mismo que en inglés es el throughput, que es la capacidad máxima de procesamiento. Si ustedes se fijan, aquí me menciona que la capacidad máxima de procesamiento de este equipo es de 640 megabits por segundo, tanto de entrada como de subida. Esto de capacidad máxima de procesamiento es lo mismo que el throughput. O si ustedes checan una hoja de especificaciones o una hoja de datos de cualquier NVR, de cualquier marca, el dato que ustedes se van a encontrar, si es que está en inglés, la hoja de datos o el manual, va a ser el throughput. Y en este caso aquí menciona que el throughput o la capacidad máxima de procesamiento es de 640 megabits por segundo. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Esto significa que a pesar de que este equipo ya me dijo que sí me puede grabar hasta 256 cámaras en resolución de 0.3 megapíxeles, o que me puede grabar hasta 192 cámaras en 1 megapíxel, o 128 cámaras en resolución de 2 megapíxeles, a pesar de que el equipo ya me dijo todos estos datos, aún así el fabricante me está haciendo otra advertencia adicional. Me está diciendo que el volumen total de datos que todas las cámaras me vayan a generar y que vayan a llegar a lo que es este NVR no puede sobrepasar los 640 megabits por segundo. Entonces también es un dato muy importante que en el momento en que nosotros estemos revisando un NVR tenemos que checar muy bien.
Porque a lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? No, a lo mejor a mí 128 cámaras a 2 megapíxeles sí me sirve, porque efectivamente es lo que yo requiero para mi aplicación y para mi solución. Entonces, si es así, no hay ningún problema, pero lo que yo tengo que checar ahora muy bien es que esas 128 cámaras transmitiéndome video a 2 megapíxeles, aunque ese video esté nada más a 1, a 2 o a 3 cuadros por segundo, yo tengo que checar muy bien que esas 128 cámaras no me generen a mí un tráfico o una cantidad de datos que sea mayor a 640 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque si eso pasa, si me generan esta cantidad de cámaras un tráfico mayor a mi NVR va a empezar a tener problemas. Y va a empezar a tener problemas en el aspecto de que va a empezar a tener problemas tanto para lo que es el tema de la grabación de video de todo ese montón de cámaras, así como también problemas para transmitir toda esa cantidad de tráfico, toda esa cantidad de video, poderlo transmitir o retransmitir a usuarios en sus computadoras, en sus teléfonos, etcétera. Bueno, por aquí hay una pregunta, me preguntan cómo se debe calcular si esa capacidad me es suficiente en mi aplicación. Y, ok, me imagino que nos referimos al throughput. Normalmente esto va muy de la mano de lo que son, por ejemplo, las cámaras IPs. Normalmente cuando nosotros estamos revisando las especificaciones de las cámaras IPs, en algunos fabricantes, en la mayoría, nos deben indicar cuál es el ancho de banda requerido por la cámara IP para transmitir determinado video con determinada calidad. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso, si yo estoy contemplando adquirir, volviendo a este ejemplo que estamos viendo ahorita, si yo estoy pensando en adquirir 128 cámaras IPs, vamos a poner que todas ellas son cámaras IPs tipo bala o tipo bullet, de la marca Hikvision, por ejemplo, y el fabricante me dice, ¿sabes qué? Esta cámara IP puede transmitir video a 1 megapíxel o a 2 megapíxeles, pero en 2 megapíxeles te va a consumir 5 megabits por segundo. Entonces, si yo hago cuentas y digo, ¿sabes qué? Si el fabricante me está diciendo que a 2 megapíxeles la cámara esa me va a consumir 5 megabits por segundo y yo multiplico 5 megabits por segundo por mis 128 cámaras, yo me debo de asegurar que la cantidad que me resulte no sea mayor a los 640 megabits por segundo máximo que mi sistema me puede soportar. En este caso, si yo hago la cuenta, 5 por 8, 40, 5 por 2, 10, sí, si estamos dentro del límite, si estamos dentro del límite de los 640 megabits por segundo, ¿eh? Pero si yo tuviera cámaras IP que en sus especificaciones me mencionaran que la cámara transmitiendo a 2 megapíxeles me consume más de los, transmitiendo así a 2 megapíxeles, me consume más de 5 megabits por segundo, entonces yo estaré entrando ahí en un problema. Porque si yo hago cuenta, si a lo mejor el fabricante me dice que esa cámara a 2 megapíxeles me va a consumir, por decir algo, 10 megabits por segundo de ancho de banda, entonces si yo multiplico 10 megabits por segundo por mis 128 cámaras, entonces me estoy sobrepasando y con mucho de este límite. Entonces, es otro dato muy importante que nosotros también tenemos que considerar al momento de estar diseñando toda nuestra solución de videovigilancia IP. Y como ustedes pueden ver, no es que yo adquiera las cámaras por un lado y ya después, ya que tengo las cámaras, empiezo a buscar el NVR, no. De hecho, lo ideal, lo que siempre se recomienda en una solución de videovigilancia IP es que a la par que yo vaya viendo qué cámaras voy a ingresar o a cotizar en mi sistema, también yo voy revisando qué NVR se ajusta más a las necesidades o a las características de esas cámaras que yo estoy contemplando. Para que de esa manera, si yo detecto que hay algún dato, hay algún valor o hay alguna función que veo que me va a dar problemas al momento de querer integrar mis cámaras IPs con mi NVR, entonces si todavía estoy en la etapa de diseño, pues puede ser un buen momento para a lo mejor o cambiar de cámaras o cambiar de NVR. Pero sí, en un momento dado, si lo que no se recomienda, definitivamente es que yo primeramente compre las cámaras IPs, y que sí llega a pasar, de hecho, que yo primeramente compre mis cámaras IPs y después quiera buscar un NVR que se ajuste a las necesidades
que tiene esas cámaras. Lo más probable, por ya la cantidad de opciones que hay en el mercado, es que yo sí encuentre un NVR que se ajuste a las necesidades que tengan esas cámaras. Pero eso sí, nuevamente sí implicaría que yo tenga que buscar un poquito más. Aquí, como voy a repetir, lo ideal es que a la par que yo voy diseñando o que yo voy realizando mi diseño o mi cotización tanto de cámaras IPs como de NVRs, que yo vaya viendo todas las especificaciones tanto de las cámaras como de los NVRs, para de esa manera asegurarme que no haya ningún elemento, que no exista ningún elemento que me pueda dar algún tipo de problema o de conflicto al momento ya de implementar esa solución que diseñé o que coticé. Ok, aquí me comentan, ¿es más recomendable un NVR o un servidor con software de grabación para cámaras IPs? Depende mucho de la aplicación que nosotros tengamos. Normalmente sí se recomienda más un NVR o un sistema embebido que lo que es un sistema de PC con un software para eso. ¿Por qué razón? Número uno, el NVR, al ser un sistema embebido, me ofrece a mí la posibilidad de que yo tenga un sistema que esté 100% dedicado a eso, al tema de la grabación y monitoreo de cámaras IPs, y por lo tanto es un sistema que va a tener menos puntos o menos posibilidades de fallas. Un sistema basado en PC, es un sistema que normalmente va a estar basado en Windows, por ejemplo, va a haber ahí una serie de elementos que sí pueden ocasionar que existan más pretextos o más opciones para que ese sistema pueda presentar fallas o problemas. De tal manera que si yo comparo un NVR con un sistema basado en PC, con un NVR yo voy a tener un sistema un poquito más robusto y que va a tener menos puntos débiles o menos puntos por los cuales el sistema vaya a fallar. Eso por un lado. Ahora, viéndolo de otra perspectiva, ¿qué ventajas me ofrece a mí una PC en relación a un NVR? Está en número uno el tema de, y esto no siempre aplica, pero en algunas ocasiones sí, está el tema del costo. Que en algunas ocasiones, si yo tengo una solución sencilla, una solución económica, de a lo mejor no muchas cámaras, que sean 2, 3 o 4 cámaras IPs, por ejemplo, y ya tengo yo un sistema o un equipo de cómputo que realmente no le estoy dando otro uso o otra aplicación adicional, entonces ahí yo realmente no ocupo invertir dinero extra en adquirir un NVR para con el sistema PC que ya tengo yo montar lo que es una solución de NVR basada en software. Entonces en algunos casos sí puede ser una opción a lo mejor más interesante. Otro ejemplo, vamos a suponer una solución, volviendo al ejemplo que teníamos al principio. Vamos a suponer una solución que efectivamente yo tengo 128 cámaras, que bueno, ya son soluciones extremas, pero sí llega a haber ese tipo de soluciones. Que yo tengo 128 cámaras IPs, que todas ellas me están transmitiendo a 2 megapíxeles y que por ser alguna solución crítica, que a lo mejor sea una solución para una oficina de gobierno o una solución para instalaciones militares, por ejemplo, y que a mí me están requiriendo que esas cámaras, esas 128 cámaras, se transmitan a 2 megapíxeles y que no sea en tiempo lapsado, sino que sea a 15 cuadros por segundo, y yo me pongo a hacer cuentas y me doy cuenta de que mi cámara IP o la cámara IP que me transmita a 2 megapíxeles a 15 cuadros por segundo me va a consumir un ancho de banda no de 5 sino de 6, 7 o 8 megabits por segundo, y yo concluyo que esa cantidad de cámaras me va a sobrepasar el throughput de mi NVR, entonces ahí sí puede ser una opción interesante el que yo monte un sistema NVR basado en PC. A lo mejor yo lo que puedo hacer es, en vez de adquirir este equipo que me costaría casi 200,000 pesos, a lo mejor puedo yo en un momento dado con ese dinero adquirir yo un hardware tipo clase servidor que sí me pueda a mí soportar esa cantidad de datos o esa cantidad de throughput que a lo mejor este NVR no me puede soportar. Lógicamente que una solución
volviendo a este ejemplo que les he planteado, en una solución así, no solamente habría que adquirir un hardware a nivel de servidor, con procesadores a lo mejor Xenon y memorias RAM de 64 gigabytes o inclusive todavía más, sino que también nosotros tendríamos que pensar en un software que sea capaz de soportarnos esa cantidad de cámaras y pues también normalmente los softwares que existen, que sí existen, para soportarnos esta cantidad de cámaras, pues también estamos hablando que están en el orden de algunos miles de dólares. Entonces, pero bueno, es otro rollo. Entonces, aquí va a depender mucho de la solución de la aplicación que nosotros tengamos. Como debo repetir haciendo un resumen, en la mayoría de las ocasiones sí va a ser más conveniente el adquirir un NVR, en la mayoría de las ocasiones, y solamente en aquellas ocasiones en las que nosotros no queramos hacer un desembolso adicional al tema de las cámaras y que nuestra solución realmente no sea muy grande, ahí en ese tipo de ocasiones o en aquellas ocasiones en las que nosotros nos encontremos una solución demasiado grande o demasiado robusta como para que un NVR pueda soportarla, entonces en ese tipo de casos pues sí ya una solución basada en PC puede ser una buena opción. Ok, ok, entonces bueno, continuamos ya para terminar, bueno, ya casi para terminar. Entonces, este tema del throughput, junto con el tema de las resoluciones de las cámaras, es un elemento muy interesante que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que nosotros tenemos que vigilar muy bien al momento de nosotros estar cotizando o diseñando nuestra solución de lo que es videovigilancia IP. Ya como último tema de lo que es esta presentación que tengo preparada para ustedes, está el tema de la compatibilidad, que también es un dato, un elemento muy importante. La gran mayoría de los fabricantes de NVR, si ustedes checan sus especificaciones o tus hojas de datos, les van a mencionar, ¿sabes qué? Este NVR es compatible con cámaras Axis, con cámaras Vivo-T, con cámaras Tricom, con cámaras Hikvision, etcétera. Pero a pesar de que el fabricante en su hoja de datos mencione eso, es muy importante, fundamental, que si ustedes en un momento dado van a implementar una solución en el que van a manejar cámaras IPs de distinta marca al NVR que van a cotizar, es muy importante que ustedes consigan por parte del fabricante del NVR un listado detallado, de cuáles son exactamente aquellas marcas y aquellos modelos de cámaras IPs que son compatibles con ese equipo. Porque este tema de la compatibilidad, y de hecho yo lo mencioné en algunos webinars pasados cuando estuvimos hablando de las características generales de un sistema de videovigilancia IP, esto de la compatibilidad en soluciones IPs no es tan sencilla como sí lo es en soluciones análogas. En el tema de la compatibilidad IP realmente apenas se está trabajando por parte de los fabricantes, de los principales fabricantes de cámaras IPs a nivel mundial, apenas se está trabajando todavía en un estándar común. Realmente todavía no está liberado ni todavía está. Ya hay versiones de prueba o versiones beta de protocolos compatibles. Es lo que yo mencionaba en webinars pasados con relación al ONBIF. Pero realmente que ese ya sea un estándar ya 100% aprobado y autorizado e implementado en todos los equipos y en todas las soluciones de videovigilancia IP, la realidad es que no es así. Así que por eso, si ustedes van a implementar una solución de videovigilancia IP en el que sean de distintas marcas las cámaras IPs a lo que son los NVRs, sí es muy importante checar eso. Un ejemplo, de manera rápida se los muestro. Volviendo, ahora vamos a tomar como ejemplo este segundo NVR. Este segundo NVR es un NVR de la marca Hikvision. Si yo voy a cotizar cámaras IPs Hikvision, prácticamente no va a haber ningún problema en el tema de la compatibilidad. Pero si yo en un momento dado quiero con este equipo integrar cámaras IPs de distintos fabricantes, es ahí donde yo tengo que empezar a revisar muy bien ese detalle. Si nosotros revisamos aquí los datos, así los datos que de manera general nos da el fabricante sobre este equipo, por aquí debemos de encontrar, déjame ver si menciona algo en relación a las cámaras IPs. Bueno, aquí menciona grabación, bitácora, actualización de firmware,
Software multisitio. Ok, bueno, aquí no lo menciona. Déjenme checar si creo que en este otro NVR sí lo mencionaba. Sí, aquí está. Ok, este NVR, este otro modelo, sí menciona. Aquí dice compatibilidad con Hikvision, obviamente, y marcas Panasonic, Sony, Axis, Bonjo, Sanyo, etcétera. Y bueno, hasta eso que aquí sí menciona que favor de preguntar al departamento de ingeniería por modos exactamente compatibles. Entonces, si yo me quedo nada más con esta información, yo voy a dar por sentado que este equipo es compatible con todas las cámaras IP Panasonic, con todas las cámaras IP Sony, Axis, Bosch y Sanyo, cuando la realidad es que no es así. La realidad es que si yo consulto un listado detallado de cámaras IP, como de hecho yo lo tengo aquí está. Este es un listado por parte de Hikvision. Este es un listado detallado de cámaras IP que son compatibles tanto con sus DVRs híbridos como sus NVRs. Aquí yo voy a poder ya consultar o revisar exactamente esos modelos. Por ejemplo, en ese listado mencionaba Axis. Aquí está la marca Axis. Y como ustedes pueden ver, estos equipos son solamente compatibles con estas cámaras de Axis. Y digo solamente porque Axis maneja un catálogo amplio de cámaras IPs, pero lo que son los equipos Hikvision solamente son compatibles con estos modelos de la marca Axis. Lo mismo pasa con Bosch. Ahí en ese listado mencionaba Bosch, pero como ustedes pueden ver, solamente tenemos 3 modelos de cámaras IPs Bosch. Entonces, como les voy a repetir, es muy importante, fundamental, que así como ustedes vayan a checar anchos de banda, así como también van a checar resoluciones de grabación, si ustedes van a implementar una solución de videovigilancia IP y que en esa solución vayan a manejar distintas marcas para lo que son las cámaras y para lo que es el sistema de grabación de video, es muy importante revisar el listado de cámaras compatibles. Y ojo, no solamente con los NVRs de sistemas embebidos. Si ustedes en un momento dado adquieren un software NVR para instalar en algún servidor, los softwares NVRs también manejan listados de compatibilidades de cámaras. Para que de esa manera, si ustedes van a adquirir un software de esas características, también chequen por favor, ya sea en las especificaciones o en el manual del software o en la página del desarrollador del software, también chequen que se les brinden este listado detallado de cámaras IPs compatibles. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que estuvimos el día de hoy platicando sobre lo que son los temas de los NVRs. Esta información traté de que sea un poquito más general. A lo mejor pues sí por ahí llegué a mencionar en varias ocasiones un par de modelos de NVRs de Hikvision, que son actualmente los que estamos comercializando en CJP Telecom, pero mucho de esta información ustedes la pueden aplicar en cualquier NVR que van a adquirir. En cualquier NVR que ustedes van a adquirir, es fundamental que ustedes chequen muy bien el tema de qué resoluciones me soporta de grabación, me soporta ese NVR, qué throughput o qué capacidad de datos me puede soportar ese NVR y también cuáles son exactamente cuáles son aquellos modelos y aquellas marcas de cámaras compatibles con mi NVR. No importando que este NVR sea Hikvision o sea de cualquier marca. Es muy importante, si yo quiero diseñar una solución robusta y eficiente de videovigilancia IP, checar muy bien toda esta información en el momento en que esté haciendo mi diseño o mi cotización de equipos. Ok, por aquí me están preguntando sobre si puedo comentar algo de la marca Synology. Pues no, honestamente no ubico esa marca. Yo únicamente las que ubico un poquito más, obviamente es Hikvision, es Dahua, también por ahí conozco un poquito más sobre lo que son las soluciones de videovigilancia IP de Vivotech, que son las que manejamos aquí en CJP Telecom. Por ahí también conozco otro par fuera de aquí de estas, pero honestamente Synology no lo ubico muy bien. Honestamente tendría yo que investigar un poquito más para poder a lo mejor emitir algún detalle o algún comentario sobre esa marca.
Y bueno, por ahí me están preguntando si puedo mandar la presentación. Sí, sí puedo mandar la presentación en un momento más, le puedo mandar ese correo, no hay ningún problema. Y ya nada más para terminar, quiero poder hacerles la invitación. Si ustedes quieren, quiero hacer por ahí la invitación a lo que es un webinar que va a haber el día de mañana. Y creo que por aquí tengo un video, o por ahí les van a pasar a ustedes un video sobre lo que es el webinar que va a haber el día de mañana, que va a ser un webinar que va a hablar sobre un equipo de Ubiquiti. A lo mejor para los que están interesados en a lo mejor un webinar donde ya se dé información ya más interesante y más específica sobre un equipo, el día de mañana puede ser una muy interesante opción. Nada más que déjenme checar si tengo ese dato a la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucho? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me logran escuchar? Bueno. Tú hablas si quieres y yo les pongo el video. Ok. Ok, bueno, no sé si me logran por ahí escuchar. Bueno, por ahí creo que ya estamos viendo en nuestra pantalla lo que es un pequeño video, que es en relación sobre lo que es la presentación, el webinar, que va a haber el día de mañana. Todos los webinars que hemos ofrecido hasta el día de hoy han sido información un poquito básica, elemental, pero ya el día de mañana, para quien esté interesado en conocer más a fondo y con mucho más detalles, un nuevo equipo de la marca Ubiquiti, el día de mañana vamos a ofrecer un webinar sobre el tema. Ok, bueno, entonces el día de mañana ese webinar que vamos a tener sobre lo que son los nuevos equipos de Ubiquiti. Como voy a comentar, no va a ser un webinar tan básico, sino que ya va a ser para quien esté interesado en un webinar o en un curso ya más detallado, con información mucho más precisa y útil. El día de mañana puede ser una muy buena opción. Y si ustedes están interesados en suscribirse al webinar, les recuerdo que pueden irse a nuestro blog. La dirección es blog.cjp.mx. Una vez que ustedes ingresen, en la parte superior derecha nada más le dan un clic en la opción que en la parte superior derecha, sí, le dan un clic en la opción que dice webinar. Ahí va a aparecer el calendario de webinars disponibles, y el día de mañana, el día 12 de noviembre, es el webinar sobre lo que es el nuevo equipo de Ubiquiti Networks, el PowerBeam AC. Pues bueno, si no hay más preguntas, dudas, comentarios sobre lo que debemos tratar el día de hoy, les agradezco nuevamente su atención, su tiempo y su asistencia a esta presentación, y seguimos en contactos en las siguientes presentaciones que estaremos ofreciendo en CJP Telecom. Que tengan una muy buena tarde.